Momentos graves, dramáticos, complejos los que vive la República, de sentimientos, emociones encontradas. El suicidio de un expresidente de la República, 2 veces presidente de la República, Alan García, no ha dejado indiferente prácticamente a nadie y por supuesto muchos temas se ponen en juego. En realidad hay una tensión que subyace el debate público ahora mismo, donde desde un lado se reclama, por supuesto, llegar hasta el final de los casos de corrupción, que este trance que pasa el país con todo lo relacionado al caso Odebrecht y afines, llegue de alguna manera a precisamente civilizar nuestra vida pública, llegue a, no vamos a decir a extirpar la corrupción, pero sí a dejar muy en claro que esta es castigada, no importa que venga, de donde venga. Y de otro lado, sin duda, se debate también pues los posibles excesos en medio de ese celo, ¿no? Y hay quienes pues obviamente vinculan una orden de detención preliminar como la que iba a sufrir o tener Alan García con el final trágico que él optó, ¿no?, por tomar. Muchos también señalan pues que esta es una decisión tan trágica como personalísima, pero de todas maneras el caso incluso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, a quien el actual mandatario Martín Vizcarra acaba de visitar en la clínica americana, aviva y profundiza incluso aún más ese debate. Una de las voces más claras con respecto a lo que considera los excesos de prisión preventiva y preliminar por parte de la Fiscalía ha sido el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, quien ha insistido incluso en este programa días antes de la tragedia pues en la que terminó la vida de Alan García, sobre esta situación. Una miembro de esta corte es el doctor Eloy Espinosa Saldaña, con quien también hemos contado varias veces y a quien hemos invitado esta noche para poder, como les digo, abrir el debate y entender qué es lo que está en juego ahora mismo, pues de la manera más, en realidad, equilibrada y apegada al derecho, como debe ser. Doctor Espinosa Saldaña, gracias por estar con nosotros esta noche. Es un gusto siempre estar con ustedes, Enrique, aun cuando los momentos no sean sencillos. Así es, son momentos bastante complejos. Finalmente, como decíamos, prácticamente la situación del expresidente Kuczynski y del expresidente fallecido García se precipitó prácticamente en los mismos momentos, con órdenes de detención preliminar contra ambos. Como se ha confirmado en el caso de Kuczynski, esto ha seguido con una prisión preventiva, aun cuando esta persona no solamente tiene 81 años, sino que está internado en estos momentos en una clínica por problemas que tienen que ver con una afección cardíaca. Nada indica que la salud de Alan García estuviera complicada, pero sin duda, ¿no?, como decía, el debate se ha complicado a partir pues de su suicidio. El Tribunal Constitucional ha establecido más de una vez, entiendo yo, incluso parámetros que regulan, ¿no?, en qué momento se puede aplicar decisiones de prisión preventiva y preliminar como estas, e incluso la Corte Suprema emitió una casación también hace muy pocos días, y bueno, los fiscales defienden que pueden ser decisiones controversiales, pero siempre apegadas a la Constitución y a la ley. ¿Qué va a ocurrir de aquí en adelante? Bueno, en primer lugar, lo que yo no puedo centrar sobre la referencia de casos concretos que seguramente pueden tener implicancia en pronunciamientos posteriores del tribunal, pero sí, con todo gusto, explicar la situación. Primero, hay que entender, porque muchas veces se habla de esto, pero no se explica, que una detención preliminar es una cuestión que se genera cuando yo estoy investigando si hay elementos para un delito y encuentro razones plausibles para creer que, por ejemplo, Enrique Chávez puede ser responsable de la comisión o vinculado a la comisión de un delito, más de 4 años de pena, y que tenerlo suelto mientras estoy haciendo estas investigaciones puede significar que entonces él se fugue o él entorpezca, porque entonces puede buscar conversar con alguna de las otras personas y enturbiar la investigación. Esto, como es una cuestión para cuestiones de crimen organizada que es corta, de 10 días, no tiene más de 10 días,
Distinto es la prisión preventiva, donde yo ya tengo elementos fundados y graves de vinculación con la situación concreta. Forzosamente no se tiene que pedir una antes de la otra, que es lo que nos hemos ido acostumbrando. No, lo que pasa es que normalmente quien comienza a investigar asume que encuentra más elementos para investigar y que estas razones plausibles se convierten en indicios, elementos graves y fundados. Eso es lo que normalmente ocurre. Pero lo que hay que tener claro en estos escenarios es, primero, que lo que estamos haciendo frente es probablemente a la trama de corrupción más importante y más lacerante en la historia de nuestro país. Entonces, aquí hay críticas y críticos. También no toda la crítica que se está haciendo en este esquema es desinteresada y garantista. Y eso no hay que perderlo de vista. O sea, si puede uno, mirando desde fuera, pedir prudencia, pedir fijación de criterios, pero que tampoco todos los críticos lo hacen con la mejor intención. Y creo que eso tiene que quedar claro. Dos, sí es cierto que hay estas medidas, pero que también hay otras medidas de restricción de la libertad personal que pueden permitir que alguien no se fugue o que alguien de alguna manera no interfiera en el desarrollo de una investigación previa o una cosa ya más avanzada dentro del proceso. Está la comparecencia restringida, en algunos casos se permite el arresto domiciliario, o sea, no en todos los casos se tiene que llegar o a una detención preliminar o a una prisión preventiva. Sobre la detención preliminar, en tanto y en cuanto es una medida de plazo muy corto, no más de 10 días, no ha habido la posibilidad de que lleguen casos al Tribunal Constitucional, porque claro, mientras el plazo se vence, evidentemente, venció, hacia un lado o hacia el otro. Y acaso que es una referencia simbólica, casi a nadie le importa lo que uno puede decir. Sobre la prisión preventiva hay pronunciamientos del tribunal a propósito, varias ideas sueltas, un pronunciamiento claro que puede gustar más o menos en el caso Humala Heredia, y hay dos casaciones de la Corte Suprema. Una de hace un tiempito, no mucho, pero tiempo ya, de caso de una casación de Moquegua, y una muy reciente frente a la 1145 del 2018, que se ha publicado ahora mismo en abril, donde, a ver, siempre cuando uno trata de poner criterios, entonces va a haber gente que va a estar más satisfecha y menos satisfecha, porque estamos hablando de un margen interpretativo. Entonces, para ti el vaso puede estar medio lleno y para mí medio vacío. No necesariamente vemos las cosas de la misma manera, pero lo cierto es que lo que no podemos es, por un lado, poner en riesgo toda la estrategia de lucha anticorrupción y de otro, olvidarnos que del otro lado también hay derechos de personas. Entonces, esa búsqueda de equilibrio ha llevado a fijar criterios y esos criterios debieran ser tomados en cuenta para, por un lado, no violar derechos de las personas, pero por otro, no va a hacerle perder credibilidad a una lucha importante que se está teniendo. La Fiscalía de la Nación acaba de emitir un comunicado donde, bueno, no lo voy a leer todo, pero destaca que la detención preliminar y prisión preventiva son medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal vigente desde el año 2004 y en su aplicación no se hace distinción por razón de las diferencias de las personas, sino por la naturaleza, gravedad y complejidad de los delitos. Sigue con otros temas más. No son medidas abusivas ni generalizadas, dado que son dictadas dentro del debido proceso, la Constitución Política y la Ley Procesal. Se encuentran sujetas al control jurisdiccional y de las partes investigadas, pudiendo ser apeladas ante una segunda instancia. Pero la pregunta acá de fondo es, ¿están cumpliendo los criterios emitidos por el Tribunal Constitucional, por ejemplo, ya que usted conoce de cerca lo que fue la sentencia Humala Heredia? Bueno, ¿se cumplen o no se cumplen? Porque, claro, te dicen, bueno, para eso tienes la segunda instancia y demás, pero si el Tribunal Constitucional ha emitido criterios y estos no se están siguiendo, o sí se están siguiendo. Bueno, es que la evaluación tendría que hacerse caso a caso. Yo siento que en algunos procesos sí, el tratamiento incluso de algunos jueces que han dado en antaño prisiones preventivas, ha habido una mayor preocupación por respetar estos criterios. Lo que pasa que no siempre es fácil y además hay que tomar en cuenta otros factores. Hay también, yo creo que las personas tienen que acostumbrarse a que el juez tiene que a veces tomar decisiones incómodas y que no necesariamente le podemos pedir al juez que la necesidad de reivindicación social frente a situaciones que nos indignan como la corrupción significa que un juez pueda meter a la cárcel a todo el mundo mientras tanto va pensando qué hace con el caso. Entonces a veces siento que hay mucha presión sobre jueces y fiscales
que están viendo estos casos, porque todos los procesos se sigan con condena inmediata. Y eso no es posible. Pero hay presión por tener a todo el mundo en la cárcel también. O sea, por eso. Es decir... Por eso, porque la sociedad se siente indignada con el fenómeno de lo que ha ocurrido, pero esa indignación no puede hacernos olvidar que esto tiene que darse en el margen de un debido proceso. Los que violan derechos tienen derechos también y tenemos que asumir el respeto de esos derechos. La estrategia para enfrentarlos no puede autodescalificarse cometiendo los errores del otro. O sea, yo no puedo criticar, por decir, a alguien como Montesinos haciendo las cosas que hacía Montesinos. Entonces, lo que tengo que hacer es, si hay un parámetro que implica un proceso que no es de condena, sino es un escenario cautelar, mientras tanto, para asegurar una debida investigación, detención preliminar, un debido juicio, el escenario de la prisión preventiva, lo que tengo es que asegurar que eso camine bajo ciertas pautas. Ahora, dígame, porque, por ejemplo, ¿no? Uno está tan, no vamos a usar la palabra conflictuado, pero efectivamente la tensión que usted retrata es exactamente la tensión que cualquier periodista también serio tendría que asumir. Sí. Es decir, no se puede romper el proceso anticorrupción, no se pueden violar derechos tampoco, ¿no? De una manera, porque... Ves, Lula da Silva a prisión después de sentencia de segunda instancia. Lo que está pasando con los presidentes peruanos es que, bueno, todos comenzamos por ahí, cuando muchos incluso debaten si esta tesis o esta hipótesis del crimen organizado va a lograr finalmente una sentencia efectiva. Entonces, a veces hay una percepción de que, bueno, comencemos por lo que la masa reclama, ¿no? Que todos estén adentro. Puede darse también esa distorsión. Bueno, pero nos arriesgamos a ello. Pero para eso es la importantísima labor del juez. El fiscal. Eso yo le quería preguntar. Entonces, finalmente, y esto es importante decirlo en un día como hoy, donde hay un acontecimiento que ha pasado muy de costado. Hoy día se han lanzado las bases para el nombramiento de los futuros miembros del jurado de la Junta Nacional de Justicia, precisamente a los que van a elegir a los jueces y a los fiscales que probablemente tengan que ver con todos estos procesos. Entonces, aquí en realidad lo que nosotros podemos decir de un tribunal constitucional o de una Corte Suprema al juez que es de investigación preparatoria es darle elementos para que pueda manejarse entre estas tensiones. Pero nosotros no resolvemos el caso concreto. El que resuelve el caso concreto es ese juez o esa jueza a la cual pues se tiene que manejar dentro de la mayor objetividad posible frente a esta tensión, la necesidad de, con el respeto de los derechos, seguir la persecución del crimen. Ahora, si el crimen es organizado o no es organizado, si hay elementos que vinculan o no a la persona, para eso está precisamente el proceso. Y para asegurar que esto se acredite están mecanismos. Estos de la detención preliminar y la prisión preventiva no son los únicos. Bueno, se habla de los grilletes, hay otros, se habla del arresto domiciliario. Hay otros, pero justamente es la evaluación de cuán proporcional es el uso de un mecanismo en función de la necesidad de lo que se esté enfrentando. Y eso es una evaluación en la cual solo nosotros podemos dar criterios y es quien resuelve la situación concreta. Quien va a ver si esos criterios son aplicables y cómo son aplicables en cada caso. Los críticos dirían que muchas veces el Poder Judicial se comporta como caja de resonancia de la Fiscalía. Ese también es un riesgo. Bueno, siempre hay riesgos. O sea, cuando alguien acusa, entonces, y hay una persona que en función de eso determina si se juzga o no se juzga y cómo se juzga, siempre va a haber el problema de que hay quien va a decir que si se acoge la tesis del fiscal, el fiscal eres caja de resonancia del fiscal, y que va a decir quien se contradice con el fiscal es una persona que interfiere y no permite el desarrollo del proceso de investigación que se quiere hacer. Bueno, miren, acá lo que hay que tener es convicción en las tareas que se asumen. Entonces, a nadie le debe temblar la mano, pero tiene que haber un escrupuloso respeto de los derechos. La edad de alguien como Pedro Pablo Kuczynski, ¿juega en la consideración, sobre todo del juez, me imagino, o no necesariamente? Yo preferiría, vamos un poco a la edad en general. La respuesta formal es que si hay una evaluación que lo hace la misma norma, que dice que a partir de los 65 años, bajo ciertas consideraciones y solo bajo ciertas consideraciones, cabría una prisión preventiva. Según el juez de la causa, se han dado esas consideraciones en este caso. Yo creo que la pregunta en el caso Kuczynski o algunos otros es
la pregunta sobre la proporcionalidad de la medida. O sea, si para obtener los objetivos que se quiere en la lucha anticorrupción que se está planteando, era realmente necesario una prisión preventiva con el máximo posible 36 meses o no. Esa es la pregunta, o sea, entonces porque si me preguntas de la manera formal, formalmente se puede meter a alguien de más de 65 años bajo ciertas condiciones. El asunto es si en este caso en particular, para lo que se quería conseguir, era necesario. Necesitabas tenerlo... Exacto, y esa evaluación es la que hay que hacer. Y esa es la evaluación que seguramente se hará en apelación frente a la decisión tomada por el juez de primer grado. El juez de primera instancia dijo, para mí sí era necesario. Para mí la decisión que me solicitaron era la oportuna. El otro tema, doctor Espinosa, es el de los tiempos. Si uno recuerda lo que fue el proceso Fujimori-Montesinos, que también fue un megaproceso. Sin duda. ¿No? Importantísimo, ¿no? Corríjame, pero me parece que se llegó a sentencias de una manera más o menos expeditiva y de otro lado bajo, digamos, hasta casi la admiración internacional en muchos casos. Muchos criticarán y demás, pero a lo que yo voy es que, por ejemplo, Humala y su mujer estuvieron 9 meses, me parece, hasta que el Tribunal Constitucional decidió ya en última instancia, bueno, que no procedía en este caso la detención preliminar, y bueno, ha pasado X cantidad de tiempo más, ya casi un año, me parece, y no se formaliza la denuncia. El doctor Rafael Vela ha señalado que esto se ha debido, bueno, a estrategias de la defensa. César Nakazaki considera que no es así. Estamos hablando también de que los tiempos están ya pasándose de maduros. Vamos por partes. En el caso de Fujimori y Montesinos, entonces hay que distinguir porque sí hubo procesos muy cortos, porque en algún caso incluso Nakazaki, abogado de Fujimori, se acogió a reconocer que había habido un falso fiscal que había recabado documentación de la casa de la mujer de Montesinos. O sea, ahí no había mucho que discutir. Entonces, de hecho, los procesos en este escenario son especialmente complejos. ¿Por qué? Porque la regulación nuestra no está prevista para el enfrentamiento de grandes bandas. Entonces hay un esfuerzo, algunos dirán interesado, otros dirán objetivo, yo no quiero hacer juicio de valor sobre eso, sobre la construcción, sobre todos estos comportamientos justifican una dinámica de crimen organizado o el lavado de activos. Entonces, este tipo de casos son bastante más complejos, parece mentira, que la determinación sobre el dominio del hecho, si usted fue el jefe, para poder decirle a unos generales que maten o no maten. Entonces, de hecho, de suyo tienen complejidad estos procesos. Además, de suyo también tienen un conjunto de mejores coberturas de abogados para poder financiar, para poder plantear razonablemente la protección de sus clientes. Ahora, de hecho que convendría en ese sentido para, precisamente, si quiero hacer una estrategia que sea legítima y que no se cuestione por violación de derechos, que respete derechos como el derecho a un plazo razonable. Ahora, plazo razonable no es plazo legal. Plazo razonable tiene que ver mucho en cuenta la complejidad del asunto que se discute sin duda, pero también tiene que ver con el comportamiento de las partes y comportamiento de los más involucrados. Si hay alguien que dilata en el proceso las cosas, obviamente el proceso va a durar más. Si hay alguien que no toma sus responsabilidades como autoridad, ya sea juez, fiscal, autoridad penitenciaria para poner a disposición un detenido, demora la duración de un proceso. Ahora, de hecho, lo que tenemos que cuidar es que en cualquier caso, lo que se perciba es una sensación de que estamos juzgando de manera distinta a unos y a otros. De hecho, lo que se tiene que evitar es que se haya la percepción de que hay a quien no se le sigue con la diligencia suficiente el proceso para dejarlo en una situación de indefensión. Pero una discriminación que debe aplicar ahí, digo yo, es, bueno, ¿cuándo es aporte de campaña? ¿Cuándo es un conflicto de intereses, como era el caso, parece ser el caso, o está bastante claro el caso de Pedro Pablo Kuczynski?
cuándo es una coima pura y dura frente a una obra, como es el caso de Alejandro Toledo, por ejemplo. En el caso de García parece pues que tenía pues una mayor complejidad porque hay depósitos o transferencias a gente cercanas a él. También estamos hablando de casos distintos. Y claro, como usted dice, los abogados, muy bien pagados, por cierto, como lo ha recordado Rafael Vela, construyen estrategias alrededor de sus clientes. Pero, por ejemplo, se afirma pues que en el Perú finalmente el tema de los aportes subrepticios en campaña no era delito, hasta que se articula este tema de la criminalidad organizada. Entonces, hay una complejidad que yo no sé si está siendo discriminada por el lado de la Fiscalía. Bueno, yo no quiero hablar sobre casos concretos, sobre todo cuando pueden llegar al tribunal, tengo que manejarme con cuidado, pero lo que creo es que precisamente lo que legitima cualquier estrategia de control en la democracia y la que no lo expone a las críticas interesadas y desinteresadas es precisamente cuidarse en todos los extremos. Y un extremo que hay que cuidar es que a pesar de la complejidad de los asuntos y del comportamiento favorable o poco favorable de los demás involucrados, hay que tratar de resolver lo más pronto posible. Hay que tratar de dar posición lo más pronto posible y si esto no es factible, explicar debidamente por qué no es factible, para que no se generen susceptibilidades que lo único que hacen es descalificar la labor que uno está realizando. Difíciles días los que nos toca. Hombre, sí, y parece, y hay que hacerse la idea que van a seguir siendo complejos, porque estamos recién comenzando con las primeras diligencias frente a algo que parece que trae mucha más cola, y ojalá caigan los que tengan que caer y se salve la honorabilidad de quienes se tenga que salvar. Gracias, doctor Eloy Espinosa, por acompañarnos esta noche. Gracias cara a por la cara. invitación. Vamos a ir a una pausa, regresamos con